número 2, versículos 23 en adelante. Versículo 22, perdón. Evangelio de Juan, versículo 22 en adelante, y vamos a seguir leyendo hasta pasar también por el capítulo 3, hasta el versículo 21. Si el Señor lo permite, la semana que viene vamos a tener la plataforma del púlpito abajo. Amén. Evangelio de Juan, dígame cuando lo tenga. De todas formas va a estar ahí arriba en sus pantallas también. Dice de esta manera la Biblia: después de esto vio Jesús como sus discípulos, estoy leyendo el 3. Juan capítulo 2, versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Padre y Señor nuestro, te damos gracias por la bendición de poder estar en tu casa y poder leer tu palabra, la Biblia. Ahora nos encomendamos a tu dirección, suplicando que sea el poder de tu Espíritu Santo el que ilumine nuestros corazones para entender tu palabra, para asimilarla y para poder predicarla. Señor, ministra a nuestras vidas y a nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo rogamos humildemente, con acción de gracias y con alabanzas, oh mi Dios. Amén.
Mis amados hermanos, hemos titulado este mensaje La señal de vida y de salvación. Los acontecimientos ocurridos en este relato transcurren en Jerusalén durante el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Eso indica que había mucha gente en la ciudad. Este gentío solo solía estar compuesto por los locales, por la gente del resto del país o las provincias, y también por judíos que venían desde la diáspora, como era su costumbre, para ofrecer la Pascua a Dios. Esta Pascua probablemente era la primera a posteriori del comienzo del ministerio de Jesús. Días previos a ello, en este mismo contexto, cuando usted lee el capítulo número 2, versículo 13, encontramos que Jesús había convertido el agua en vino en la boda de Caná de Galilea. También encontramos que en Juan 2:21 se dice que a consecuencia de ello Jesús había hecho pública la manifestación de su gloria. No podemos olvidar que esta era una de las razones por la cual Él como Dios se había hecho hombre, para que los santos contemplaran la gloria del unigénito del Padre. También fueron esas señales en la boda de Canaán, en la limpieza del templo, las que provocó que muchas personas comenzaran a creer en Él. Entre estos creyentes tenemos, según Juan 2:11, a los primeros discípulos que habían visto cómo el agua se había transformado en vino. También encontramos a aquellos a los que Juan denomina como muchos en el capítulo 2, verso 23, después de la limpieza del templo. Y esto es porque, según vemos en el pasaje paralelo de la limpieza del templo, Jesús había estado haciendo también muchas sanidades. Y estas sanidades pues había causado expectación y eran vistas como las señales del Mesías, y muchos habían empezado a creer. Algo más que decir sobre estos creyentes o personas que alegaban haber creído en Jesús es lo que viene a partir del versículo 24 del capítulo 2. Y es que Juan dice que habían creído porque habían visto las señales que Jesús hacía. O sea, porque habían visto los milagros, porque habían visto a Jesús obrar como Dios de manera sobrenatural. Y al meditar en estas cosas, inmediatamente viene una pregunta a mi mente. ¿Existía la posibilidad de que si no hubieran visto las señales que Jesús hacía, esta gente hubiera creído? Probablemente no. Uno, porque eran creyentes por vista, no gente por fe, porque la Biblia es clara cuando dice habían visto la señal y por ello creyeron. Por otro lado, mis queridos hermanos, Juan 2:24 declara que Jesús no se fiaba de ellos, y el juicio de Jesús es certero, pues Él como Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre, dice el verso 24. Recuerde que Él es Dios hecho hombre. Jesús como Dios es omnisciente. Él conoce los pensamientos, Él conoce las intenciones que hay en el corazón del hombre. Él no tenía necesidad, dice el verso 25, de que nadie le dijera nada con respecto a los hombres. Jesús conocía a todos, conocía lo que había en la profundidad de ellos. Por otro lado, ante la misma actitud de ver para creer que había tenido Natanael, y luego la misma actitud que va a tener Tomás después de la resurrección, en Juan 20:29 Jesús enseña: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo que Jesús espera es que la gente crea en Él por fe, no por vista. Jesús se fía del hombre que pone su fe en Él como Señor, como Salvador y como Mesías, no de los que creen en Él porque le ven hacer.
De hecho, ser hecho partícipe de un milagro de Cristo no implica necesariamente ni conversión ni reconocimiento de su persona como Mesías, como Dios hecho hombre. ¿Recuerdan los 10 leprosos? Fueron sanados, una enfermedad incurable en aquel tiempo. Sin embargo, uno solo regresó. ¿Y recuerda usted lo que pasó en Gadara cuando Jesús sana al endemoniado? Ahí vemos la manifestación de su gloria. Y cuando los demonios van a los cerdos y los cerdos se precipitan, sale la gente del pueblo y que dice: vete de aquí, brujo. No le reconocen como Dios y Señor, ni como Mesías. Entonces eso significa que contemplar o ser partícipe de un milagro, una señal, no necesariamente conduce a la salvación. Es imprescindible reconocer para ser salvo que Jesús es Dios hecho hombre, que Él es el Mesías y que Él es el Salvador, porque fuera de Él no hay ni vida ni salvación. Una palabra que vemos repetida una y otra vez en todo el contexto de Juan 2 y 3 es la palabra señal. Por ejemplo, si usted va a Juan 2:11, tras la conversión del agua en vino, se dice que este principio de señales hizo Cristo en Caná de Galilea. Si usted va a Juan capítulo 2, verso 18, tras limpiar el templo, encontramos a los líderes judíos pidiéndole señales que justifiquen su acción. Si usted va conmigo a Juan 2:23, encontrará que dice que muchos creyeron en Jesús viendo las señales que hacía. Probablemente una alusión a la conversión del agua en vino y a las sanidades hechas durante el limpiamiento del templo. En Juan 3:2, ahora tenemos a Nicodemo, que viene de noche y que al parecer viene de parte del Sanedrín y viene en representación de todos los fariseos de su tiempo, pues dice: sabemos, y usa la primera persona del plural, sabemos que has venido, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Y escuche esto: Nicodemo no reconoce a Cristo como Dios hecho hombre ni como Mesías. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Esto nos indica que también Nicodemo tenía un concepto equivocado, igual que los fariseos, igual que el Sanedrín, de la persona, autoridad e identidad de Jesús como Mesías, como Cristo, como Dios hecho hombre. Y dice: sabemos estas cosas por las señales. Y nuevamente viene la palabra señal. En otras palabras, todo el mundo tenía los ojos puestos en las señales. Todo el mundo tenía los ojos puestos en los milagros. Pero nadie había puesto los ojos en el Cristo que hacía estas cosas. Nadie había percibido, salvo unos pocos, que Él era la luz de la vida, que Él era el Dios hecho hombre, que Él era el Mesías prometido, la simiente de Eva que aplastaría a Satanás en la cabeza, la simiente de Abraham, que no es Israel ni el pueblo judío, es Jesús. Gálatas lo enseña, luego vamos a hablar de esto. Él es la simiente de Abraham, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Él es de quien habla toda la ley y los profetas. Él es el rey del reino de Dios, tal como se pactó con David, que un descendiente suyo se sentaría en el trono y reinaría por siempre. Él es todas estas cosas. Y tenemos a un erudito, a un principal de la religión judía diciendo: ha venido como maestro. Esto nos hace ver que los judíos tenían una percepción equivocada de Cristo. Como hoy en día mucha gente sigue teniendo una percepción equivocada de Cristo. Hoy en día son muchos, no son pocos, los que creen en el Cristo histórico. Otros lo niegan, pero muchos creen en el Cristo histórico y no tienen problemas con el Cristo histórico. Pero cuando usted les habla por la Escritura mostrándoles que es Dios hecho hombre, que es el Mesías prometido, que es el Salvador, que es el unigénito del Padre, que murió y que resucitó,
te dicen eso no. Creo que fue un gran filósofo, creo que fue un gran maestro, creo que fue un gran profeta, pero no creo que sea Dios, no creo que es Mesías, no creo que resucitó. La gente sigue teniendo el mismo problema de los judíos de este tiempo, el mismo problema de Nicodemos y el mismo problema de muchos. En el contexto judío existía la creencia de que el Mesías vendría acompañado de señales. El profeta Isaías había dicho: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera, que es el texto que después Jesús aplica a su persona, y eso no se puede negar. Esta era una evidencia de que tal persona era el Cristo. Por eso, ante la interrogante de Juan el Bautista con respecto a Jesús, después que él está encarcelado, en Mateo 11:3 dice: ¿eres tú aquel que habías de venir? Vemos que Jesús responde en Mateo 11:4: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y acto seguido enlista una serie de hechos que no son otra cosa que las señales que él hace como Mesías que es. Entonces fíjense, las señales eran testimonio de que él era el Cristo, y sin embargo la gente estaba admirada de la señal, pero no le estaba reconociendo como Cristo. Y ahí es donde está el problema. Porque para ser salvo, para entrar al reino de Dios, para ver el reino de Dios, es imprescindible creer en Cristo, como en Jesús, como el Cristo, como el Mesías. Lo que encontramos aquí es que todo el mundo está deslumbrado con las señales y milagros. Señales y milagros que eran extraordinarios y que a cualquiera de nosotros también le asombraría y le causaría asombro. Sin embargo, tanto Jesús como Juan, el autor de este evangelio, entiende que la forma de interpretar al pueblo estas señales y la presencia del Mesías Cristo entre ellos era contraria al plan de Dios en Cristo. Era contrario a lo que Dios estaba revelando por medio de Cristo y que venía revelando desde el Antiguo Testamento. Es lo increíble. Y es por eso por lo que Jesús y el autor bíblico se proponen redireccionar al pueblo a una interpretación correcta con respecto a Jesús, su persona, misión y propósito. ¿Por qué? Porque tener una percepción equivocada de Jesús es determinante para vida o para perdición eterna. Crees en el Hijo, tienes vida, pero no en el Hijo histórico, que hay que creer en eso también, sino en lo que Él es y en lo que Él vino a hacer y en lo que Él hizo en su muerte vicaria, morir y resucitar para dar muerte al pecado y a la muerte y poner fin a la transgresión del hombre y reconciliarle con Dios. Eso es lo que hay que creer de Él. En la muerte, en la mente, de los judíos, el Cristo les liberaría de la tiranía imperial que estaban sufriendo en este tiempo. Ya habían sufrido bajo el imperio babilonio, bajo el imperio medo y persa. Habían sufrido la opresión de los griegos y ahora estaban sufriendo el imperio más cruel que ha existido jamás, que fue el imperio romano. Ellos creían que el Cristo les liberaría de esto y les restablecería una condición nacional. Les restablecería a hacer de nuevo un pueblo bajo el gobierno de la ley de Moisés, la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Les llevaría al estado de gloria que tuvieron en el pasado en tiempos del rey David y del rey Salomón. Les llevaría al restablecimiento de la geografía de la tierra prometida cuando ellos conquistaron bajo el mandato del sucesor de Moisés.
Esto nos revela que los judíos, tras tantos siglos de cautiverio por causa de no haber obedecido el pacto hecho en el Sinaí, de obedecer la ley de Dios, 400 años de silencio, Dios se hace hombre, se revela, se da a conocer, y lo que encontramos es un pueblo que no había entendido nada y hasta este entonces siguen sin entender. ¿Y saben qué es lo triste de la historia? Que 2000 años después, hasta el día de hoy, ellos siguen sin el entendimiento. Porque no han asimilado ni creído que Jesús es el Mesías y es el Cristo. Y por eso se van a ir a una eternidad al infierno. Nos guste o no. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Y ya no hay esta distinción de un Israel nacional. En el nuevo pacto de ambos pueblos Dios hizo uno, en la simiente de Abraham, que es Cristo. De tal manera que en él ya no hay ni judío ni gentil. De ambos pueblos Dios hizo uno, quitó la pared intermedia que los separaba. La Biblia sí habla de que al final de los tiempos muchos de los judíos van a creer en Cristo. Pero ojo, es un Israel espiritual en Jesús, no en términos nacionalistas como fue en el pasado, en términos personales. El Hijo no es culpable del pecado del Padre, ni el Padre es culpable del pecado del Hijo. Cada ser humano, sea judío o gentil, hombre o mujer, tiene que tener una experiencia personal y una confesión personal de fe en Cristo para poder ser salvo. Si no, va a arder por la eternidad en el infierno. Va a arder por la eternidad en el infierno. Ahora, ¿podemos afirmar que todos los judíos estaban sin entendimiento? No. Porque Dios entre ellos tuvo y tiene un remanente. Los 12 apóstoles sí entendieron. Más adelante vamos a encontrar que cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? Uno Juan el Bautista, otro el profeta Elías. Y ustedes, díganme ustedes, ¿quién soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Pedro sí tiene un entendimiento certero de quién es Jesús. Y el entendimiento de Pedro es el entendimiento que tiene que tener todo judío para poder ser salvo. Es el entendimiento que tiene que tener todo gentil para ser salvo. Y es el entendimiento que tienes que tener tú si quieres ser salvo. Eso es lo que dice la Biblia. No nos extraña que también dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué fue lo que no recibieron de él? Su condición de Dios hecho hombre, su condición de Mesías, su muerte y su resurrección. No creyeron en él, aun cuando lo habían visto. Fíjense si el peso de la culpa es tan grande, que fueron tan perversos que cuando Cristo está en la tumba, ellos mismos dicen, este había dicho que va a resucitar, vamos a poner una guardia allí. Y después tratan de impedir que se predique la resurrección que no, ellos mismos no podían negar. ¿Tienen o no tienen mayor peso de condenación? Porque tú y yo no lo vimos resucitar, ellos sí. Tú y yo no lo vimos resucitado, ellos sí. Claro, hablo de los réprobos, de los que no creyeron. Porque por otro lado tenemos el remanente. A un Pedro y a un Juan, que cuando le dicen vayan y no prediquen más este nombre, que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos a un Pedro que bajo la unción del Espíritu Santo se levanta y le dice a estos judíos en su cara, a Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios levantó de los muertos, es a quien yo predico. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Ellos sí habían entendido.
Más de 3.000 entendieron. Después 5.000 con la predicación de Felipe. O sea que no podemos afirmar absolutamente todos los judíos negaron a Cristo. Hubo un remanente que creyó y creyó por fe. El resto de la posteridad judía tiene que tener esta misma fe y creer de esta misma manera si quiere ser salvo. Porque los hijos de Dios no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios. ¿Y engendrados a través de quién? Bueno, eso es lo que le va a decir Jesús a Nicodemo. El que no nace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos. La frase nacer del agua y del espíritu, la frase de cierto te digo, si no naces de nuevo, también es un equivalente o puede ser traducida a nacer de lo alto o nacer de Dios. Y estas cosas deben de estar claras en nosotros, porque una percepción equivocada de Jesús es determinante para vida o muerte. Amados hermanos, los judíos del tiempo de Jesús en este pasaje no habían entendido que su mayor problema era el pecado que les había separado de Dios. Recuerden que en el monte Sinaí ellos habían hecho un pacto con Dios. Obedeceremos tu ley. ¿Y qué pasó con ellos? No obedecieron. Y por eso Dios les entregó al exilio. Al día de hoy, al tiempo presente de este pasaje, cuando Jesús está haciendo estas cosas, ellos habían mejorado, pero siguen en la misma condición de rebeldía. Porque ahora tenemos a los fariseos, a los cuales Jesús que le dice, generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Y por qué le dice eso? Porque ellos le habían añadido a la tradición. Antes se habían ido tras otros dioses, ahora hicieron casi que peor. Le añadieron a las palabras, enseñando tradiciones de hombre como si fueran palabras de Dios. Y al igual que lo anterior, eso desvirtúa la realidad de la revelación divina y desvirtúa el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de que el Cristo, el Mesías, es el Redentor, mensaje del cual le habló Jesús a aquellos dos después de la resurrección, porque ellos dicen, y nos mostró por la ley y los profetas, usando toda la escritura, que no es necesario que el Cristo muriera y resucitara. Toda la ley habla de Cristo. Jesús le llega a decir a los fariseos, ustedes escudriñan las escrituras pensando que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, esa escritura, dice, es la que da testimonio de mí. ¿Dónde está Cristo en la ley? Él es la simiente de Eva. ¿Dónde está Cristo en la ley? Él es la simiente de Abraham. ¿Dónde está Cristo en la ley? Él es el rey descendiente de David que se sienta en el trono. Y así sucesivamente. Amados hermanos, estos judíos seguían esperando a un Salvador nacional, político, administrativo, no un Salvador espiritual. Y cuando encontramos a Jesús, ¿qué es lo que Él dice? Mi reino no es de este mundo. Esas fueron sus palabras. Esto le preocupa a Jesús, porque lo anteriormente dicho es lo que había en el corazón de ellos, y por eso no se fiaba de la fe o creencia de esta gente. David, ¿me traes un poco de agua, por favor? Es por eso por lo que Jesús se propone guiar a todos, a los que le escuchan, a la señal más grande, gracias, y gloriosa del Cristo. Porque hay una señal más grande, muchísimo más grande, la cual, y por medio de la cual, al identificarla, todo ser humano, independientemente de si es judío o no,
debe creer y aceptar para obtener la verdadera salvación del verdadero y más grande problema que tiene el hombre, y que no es la falta de vino en una fiesta, la necesidad de tener una casa de oración, ni siquiera la salud física, ni la dignidad de ser reconocidos por otros como maestros. El verdadero problema de todo hombre, judío o gentil, es el pecado, y por ende su condición de alguien separado de la gloria de Dios y per se condenado a la muerte eterna por estar bajo la ira de Dios. Porque Isaías el profeta había dicho: vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Luego el apóstol Pablo va a decir, por inspiración del Espíritu Santo: por cuantos todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y en el 6:23, que la consecuencia de este pecado es la muerte. Ahora, ¿de qué le sirve a la gente tener vino en la fiesta, un lugar de oración limpio en un templo, ser sano físicamente y ser reconocido como maestro de religión, si al final pierde su alma? Dice Mateo 16:26, ¿de qué le sirve al hombre si gana todos los bienes del mundo y perdiere su alma? ¿De qué iba a servir el templo? ¿De qué iba a servir haber tenido vino? ¿De qué iba a servir todos los beneficios que trajeron estas señales si se pierde el alma? No servirían de nada. Como de nada le sirvió la sanidad a los 9 leprosos, porque al no reconocer a Cristo probablemente no fueron salvos. Y no es probablemente, si no lo reconocieron, no fueron salvos. Es por eso por lo que Jesús y el Evangelio quiere dirigir a la gente a la más grande señal hecha por el Cristo, porque es en la comprensión, asimilación, entendimiento y fe en esta gran señal que el hombre puede identificar a Jesús como Dios, como Mesías y como Salvador. Y esa gran señal, ¿saben cuál es? La muerte y la resurrección de Cristo. Lo viene anunciando desde el capítulo 2. Y ahora a Nicodemo, el maestro de religión, el que se la sabe toda, se lo va a aclarar un poquito más para que él vaya y se lo diga a los otros fariseos y se lo diga al Sanedrín. Porque la muerte y resurrección de Jesús es la más grande señal en la cual el hombre debe creer para ser salvo. Cada una de las historias narradas en Juan 2 y 3 apunta a esto. En Juan 2:24, en el contexto de la conversión del agua en vino, ¿qué le dice Jesús a María? Mujer, no ha llegado mi hora. ¿Cuál es la hora de Jesús? La cruz, la resurrección e incluso la segunda venida. Ese es el día del Señor. En el contexto del limpiamiento del templo, ¿qué le dice Jesús a los que le dicen: ¿qué señal muestras? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Hablando de qué? De la resurrección. Y es en el encuentro con Nicodemo donde Jesús va a revelar a los judíos, representados aquí por él, y a todos los hombres bajo el cielo, el mundo del que él habla en Juan 3:16, que la salvación es un don de Dios dado por gracia al alcance de todo aquel que cree en la señal más grande hecha por el Cristo, la muerte y la resurrección. ¿Por qué decimos que la salvación es un don de Dios dado por gracia al alcance de todo aquel que cree en la señal más grande hecha por Cristo, que es la muerte y resurrección? Primero, por causa de la incapacidad del hombre para ser salvo. El tener, profesar, ser parte de una tradición religiosa o haber nacido y ser criado en el contexto de una religión particular no te hace salvo per se. Nicodemo era alguien religioso, él formaba parte de la secta de los fariseos. De hecho, era un principal entre los judíos, probablemente miembro del Sanedrín. Sin embargo, tras tener un diálogo con Cristo, donde el tema es el nacer de nuevo o nacer de lo alto,
que es la regeneración, descubrimos que Nicodemo no sabe nada al respecto. Él analiza todo racionalmente, no lo entiende. Y el hombre religioso, el hombre miembro principal de los judíos, Jesús le dice: eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Si Nicodemo vino en representación de los suyos, pero los suyos tampoco sabían de esto. ¿Y sabe cuál es la evidencia de que los suyos no lo sabían? Es que lo vil y menospreciado de este mundo escogió a Dios para darse a conocer. Qué ironía, ¿verdad? Los grandes sacerdotes, los miembros del Sanedrín, la crème de la crème, no sabían nada de vida eterna. Una evidencia de que el intelectualismo no necesariamente es equivalencia de comprensión de la revelación de Dios en Cristo y de este como Mesías y Salvador. Es necesaria la iluminación del Espíritu. Es necesaria la regeneración del Espíritu. Si no naces del agua y del Espíritu, no entras. Tras tener un diálogo con Cristo, porque esto es interesante, la cosa empieza como un diálogo y termina como un monólogo. ¿Cómo es esto? Esto es así. ¿Y cómo aquello? Esto es así. Y llega un momento que cuando Jesús habla de vida eterna, ya, si usted lee el pasaje, se dará cuenta que Nicodemo no vuelve a abrir su boca. No tiene argumentos. Cuando el tema es el nacer de nuevo de lo alto, ¿qué es lo que esta frase quiere decir? Descubrimos que Nicodemo no sabía nada. Juan 3, 9 al 10. Él ni siquiera sabe cómo ser salvo. No podía saberlo, como tampoco puede saberlo cualquier ser humano en su condición natural. 1 Corintios 2:14 enseña que el hombre en su condición natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Y el Salmo 14, versículo del 1 al 3, nos enseña que a causa de el hombre negar a Dios y vive en su pecado, en su necedad, y no entiende las cosas que son de Dios. Pablo después va a revelar en el capítulo 3, verso 11 de su epístola a los romanos, que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda y no hay ni siquiera uno. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere, ¿qué? La revelación máxima de Dios es Cristo. Cristo es el que revela cómo ser salvo. ¿Por qué? Porque Él vino de lo alto, dice él a Nicodemo. Porque Él estaba con el Padre. Porque Él era uno con Él, y es con el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y cuando usted lee 1 de Juan 5, verso 8, la Biblia dice que de tres son los que dan testimonio: el Padre, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Concuerdan en qué? En cómo dar a conocer a los hombres el modo de ser salvo. En 1 Juan, cuando habla del agua y la sangre como testigo, probablemente dice la mayoría de los comentaristas que está haciendo una alusión a toda la vida de Cristo, desde su bautismo hasta su muerte, y apunta a la muerte. Eso es el Evangelio. El hombre solo puede nacer de nuevo por medio de la aplicación del Espíritu Santo del Evangelio a su corazón. Punto. No es Moisés la revelación. No es el templo de Jerusalén. No es la tradición farisea ni judía. Es Jesús. Es Jesús. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el libro de los Hebreos: uno más grande que el templo está entre nosotros.
Uno más grande que Moisés está entre nosotros. En el pasado Dios nos habló por los padres y los profetas, pero en estos postreros tiempos, dice Hebreos 1, del 1 al 4, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, para ser salvos hay que escuchar lo que Jesús tiene que decir, porque Él descendió de lo alto, Él estaba con el Padre, Él concuerda con el Padre. El hombre natural, a menos que nazca de lo alto, de Dios, del Espíritu, siendo regenerado, no va a entender nada con respecto a Cristo. Por ende, no va ni a ver, ni a entender, ni a entrar en el reino de Dios. Todo lo contrario, va a tener una creencia errada, va a ir al reino de las tinieblas, va a ir a la condenación eterna. Este era el caso y la necesidad de Nicodemo y de muchos que hasta entonces y hasta el día de hoy están siguiendo a Jesús. Estaban sin seguir a Jesús, perdón. Este es el caso de muchos que tienen una creencia equivocada con respecto a Jesús como Mesías. Porque no han puesto su mira en los beneficios que puede obtener de Él. Muchos han puesto, la mira en los beneficios que pueden obtener de Cristo, en vez de poner la mira en lo que ocurrió en la cruz y en la tumba vacía. La segunda cosa por la cual la muerte y resurrección es la señal más grande es por causa de la terrible condición espiritual del hombre debido al pecado. Juan 3, 15 y 16. ¿Qué es lo que nos dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos dos veces la frase, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que el hombre en su condición natural está, ¿qué? Perdido. Nicodemo estaba perdido. Tú, si no has creído en Cristo como Salvador, estás perdido, aunque no lo quieras reconocer. Yo no creo esto que dice la iglesia o dice este pastor. Lo creas o no, no va a cambiar tu realidad. El hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin Cristo está en una condición de muerte, no tiene vida eterna. La paga del pecado es la muerte y el alma que pecare esa morirá. Pastor, todos nos vamos a morir. Sí, todos nos vamos a morir. Pero la muerte de la que habla aquí es de la muerte segunda, que es algo terrible. La Biblia enseña que llegará el día en que todos los muertos comparecerán delante de Dios en una condición de resucitados, todos, creyentes y no creyentes. La diferencia, ¿sabe dónde está? En que los creyentes entrarán al reino de Dios. Los que no creyeron, porque rehusaron creer, quedarán expuestos a la ira de Dios en el lago de fuego y azufre que el libro de Apocalipsis identifica como la muerte segunda. Bueno, me morí, se acabó. No, es un tormento eterno, consciente del sufrimiento por no haber creído. Pastor, usted me está amenazando y me está coaccionando, usted está queriendo manipularme con esto. Yo no le quiero manipular a usted con nada. Eso es una realidad que revela a Dios. Pastor, y si me paso la vida creyendo esto y no es así, ¿qué habrás perdido? Nada. Pero ¿y qué tal si te pasas la vida negando esto y al final es así? Habrás perdido tu alma. Así que como quiera que sea, vale la pena apostar por Cristo, por su muerte y por su resurrección. Y eso tiene que hacerte pensar. El hombre sin Cristo está en una condición natural, está condenado. Dice Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvar. Si fue enviado para salvar y no para condenar, es porque per se el hombre está condenado. Tú, si no has creído en Cristo, estás bajo condenación. ¿Condenación por qué? Por haber violado la ley de Dios. La Biblia dice que la violación de la ley de Dios es pecado. Yo no he hecho nada malo. Si has hecho mucho mal, has mentido, has robado, quizás has fornicado o has tenido un Dios ajeno delante de ti o cualquier otra maldad. El hombre en su condición natural, sea judío o gentil, está bajo la ira de Dios. Por eso necesita
algo más que una sanidad y que un temblor. La tercera razón, y concluyo, por causa de ser la muerte y la resurrección de Cristo la solución al problema del pecado. Debido a esto es que para ser salvo es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de Dios. Para ser salvo es necesario que judíos y gentiles crean en la muerte y resurrección de Cristo como el sacrificio. Note que Jesús le dice a Nicodemo, así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo es un sacrificio, un acto liberador que expía, que quita por medio del derramamiento de su sangre como sustituto del que cree en él la culpa y el pecado. Los sacrificios de Moisés no podían hacer eso. De hecho, dice el libro de Hebreos que era sombra de lo que había de venir. Lo más excelente que viene y que sí logra quitar el pecado es la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él muere, muere en lugar del pecador. Carga con la culpa del que cree en Él. Si la paga del pecado es muerte y Cristo muere, pero resucita al tercer día, significa que venció al pecado y venció a la muerte. Entonces, la señal más grande que trae vida y en la cual debemos fijarnos y que dice Jesús es el Mesías, es el hecho de haber muerto y haber resucitado. Eso tiene que impactar el corazón del hombre de tal manera que pueda ver en él al Salvador, pueda ver a Dios hecho hombre, pueda ver en él al Cristo y crea. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, y dentro de esta frase todo aquel, estás tú también. Yo, sí, tú. Independientemente de tus errores, faltas o virtudes, tú. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea, alguien como tú, no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Dios no te quiere condenar, te quiere salvar. Para ello exige creer. El que en Él cree, dice el verso 18, no es condenado. Ponme el 18, David. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no crea, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. Pero ¿qué es lo que hay que creer? Hay que creer que Él era en el principio con Dios y era Dios. Hay que creer que Él es la luz de la vida. Hay que creer que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Hay que creer que Él es el enviado de Dios que expía la culpa y que reconcilia al hombre pecador con Dios. Hay que creer que es el Mesías. Hay que creer que murió y resucitó. Hay que creer que su muerte y resurrección quita la culpa, trae salvación. Por eso hablamos de creer y de aceptar. Muchos hoy en día dicen, no, la palabra aceptar, no, sí, aceptar. Hay que aceptar que Él es Dios, hay que aceptar que Él es Mesías, hay que aceptar su muerte, su resurrección como realidades históricas con propósito redentor. Hay que creer esto. ¿Y qué pasa cuando tú crees esto? Tienes vida eterna, tienes perdón de pecado, tienes salvación, eres adoptado como hijo de Dios y vienes a ser pueblo de Dios. No se vuelve a hablar de Nicodemo en este pasaje. Jesús dijo lo que tenía que decir y después expresó que Nicodemo tenía que tomar una decisión. ¿Creer o no? Creer implica salvación, rechazar implica muerte. Creer en la más grande señal, la muerte y resurrección. Mire, 2000 años después,
la historia no ha cambiado. Al igual que Nicodemo, tú para ser salvo debes o creer o rechazar. Tienes que tomar una decisión con respecto a Dios, con respecto a Cristo, con respecto a tu alma. ¿Cuál es tu decisión? La Biblia dice que si crees, eres salvo. Que todo el que invoca el nombre del Señor es salvo. Que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, después de haber oído esto, ¿crees en Cristo?